Incremento del ingreso, Banco Central sin sanciones y reacomodo de clases. Los nuevos ajustes del gobierno de Delcy Rodríguez. Hartazgo. Venezuela prioriza calidad de vida sobre ideologización y soberanía. Instituto Venezolano de Seguros Sociales alerta sobre estafas, gestores fraudulentos y beneficios inventados en el sistema Patria. Les contamos. En la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este jueves 9 de abril de 2026, les traemos los hechos más relevantes de la dinámica nacional. Soy Mildred Manrique, comenzamos. Abril de 2026 se convierte en el mes de los anuncios relevantes en materia económica para Venezuela. Delcy Rodríguez presenta un paquete de medidas en medio de la presión internacional: aumento del salario mínimo, peregrinación contra las sanciones y recuperación de recursos bloqueados. El mensaje: construir un Estado moderno que transforme promesas en bienestar colectivo. Catherine García nos cuenta más. La encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha desplegado un paquete de anuncios que buscan marcar el rumbo económico y político del país en medio de la presión inflacionaria, las sanciones internacionales y la expectativa social por mejoras en el ingreso y los servicios básicos. Pido también que corrijamos errores propios del pasado. Los reconocemos, los corregimos y pido no repetirlo. El mensaje central: un incremento del ingreso a partir del 1 de mayo, sobre el cual se desconocen detalles, más allá de que será responsable. Y aquí yo voy a detenerme a compartir una información que es sensible para Venezuela. Anuncio que el 1 de mayo haremos un incremento, y ese incremento, como le hemos señalado, será un incremento responsable. Y igualmente, en el futuro próximo, conforme tengamos y Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino. ¿Pero qué puede significar un incremento responsable del ingreso? Cuando se habla de ingreso responsable, podría uno decir un ingreso que esté lo suficientemente acorde al nivel de vida que tiene la canasta básica en un país. El problema en Venezuela es que definitivamente cuando se habla con algunos adjetivos, estos adjetivos lo que hacen es distorsionar la realidad que se pueda dar a través de un ajuste en específico. Recordemos que también en Venezuela existe un salario que está compuesto por el dinero como tal y también puede estar acompañado con algún tipo de bonificación. Cada vez que existe algún tipo de adjetivo que tenga que ver con ese ajuste salarial o salarios mínimos, lamentablemente ni se acerca a la inflación, es una emisión monetaria inorgánica y que a veces es pan para hoy, hambre para mañana. En el discurso, Rodríguez aseguró que los recursos que logren ser recuperados del bloqueo internacional se destinarán de inmediato a rehabilitar infraestructura básica. Además, se instalará la Comisión para el Diálogo Laboral y la Comisión para determinar la naturaleza estratégica de los activos venezolanos. Esto es algo fundamental y yo pido la colaboración de todos. Debemos formalizar el sector trabajo, ministro del Trabajo, para evitar la precarización. Voy a aprovechar para firmar la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos. En su artículo 6 me da facultades para la eliminación de trámites innecesarios, me da facultades para reducir plazos que deban reducirse, me da facultades para agilizar todos los trámites que a lo largo de la historia, lo digo con responsabilidad, atropellan al ciudadano y a la ciudadana. Anuncio la creación de una comisión que determine la naturaleza estratégica o no de los activos del Estado. Pero ¿podrán estas comisiones guiar correctamente los pasos para una estabilización del mercado laboral? ¿Qué se necesita para ello? Esta comisión lamentablemente no va a poder generar una estabilización del mercado laboral venezolano porque no es a punta solamente de inversión de gasto público en infraestructura que se pueda generar el empleo que tanto se necesita en Venezuela. Recordemos que la infraestructura puede generar un empleo directo o indirecto de forma temporal, pero lo que se necesita es reactivar el aparato productivo en Venezuela. Acá es importante saber que la reactivación, una clave sencilla de poder tener esa receta, es activar a través de tasas de intereses muy blandas créditos para que la gente pueda seguir teniendo esa inyección de capital para generar pequeñas y medianas empresas, y eso va a hacer que, por supuesto, le da vuelta al dinero al ser con un tratamiento de financiamiento y no de un gasto público directamente hacia el bolsillo de algún pequeño emprendedor.
Rodríguez convocó además a una gran peregrinación nacional entre el 19 de abril y el 1 de mayo para exigir el fin de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Y finalmente hizo un llamado a construir una nueva institucionalidad de Estado, digital, transparente y moderna, convocando a jóvenes inmigrantes a incorporarse en este esfuerzo. ¿Pero esto es posible? La nueva institucionalidad de Estado, si bien es una esperanza que puede tener, y más que todo la diáspora venezolana, adentro de Venezuela es donde justamente se puede ver que no avanza en el camino correcto en tener a corto o mediano plazo. Sigue existiendo una dependencia, más que todo, de esas finanzas públicas. Es complicadísimo poder tener un cambio de la noche a la mañana desde el punto de vista de institucionalidad, seguridad jurídica y, por supuesto, estos niveles de corrupción que ubican a Venezuela dentro del top 10 de países más corruptos del mundo. Necesita ese cambio. Lamentablemente se convertirá en un discurso más vacío, típico de este régimen que lleva muchísimos años diciendo una cosa para quedar bien a nivel mundial, pero obrando de otra forma. El paquete de medidas configura una narrativa de reivindicación social y económica evocando los ideales revolucionarios del presidente fallecido Hugo Chávez, según Rodríguez. Pero el reto será transformar estos anuncios en resultados tangibles que impacten el bienestar colectivo en un país que aún enfrenta presiones desde diferentes frentes. Opinar es su derecho. Vamos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. Recuerden que se encuentra disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. Reconociendo los errores del pasado, Delcy Rodríguez anunció un paquetazo de medidas para levantar la economía y revalorizar al trabajador. Ahora sí, este 1 de mayo habrá un incremento del ingreso. Pero, ¿para ti qué representa un aumento responsable? Estaremos leyendo sus comentarios en la emisión estelar. Participen. Levantar las sanciones al Banco Central de Venezuela, tal como hoy lo analiza el gobierno estadounidense, podría desatar una lluvia de dólares capaz de reordenar el caótico mercado cambiario y reconectar al país con la banca internacional. Pero, para los expertos en la materia, sin una institución creíble e independiente que administre ese flujo, la estabilidad podría ser una apariencia, otro respiro momentáneo antes de una recaída económica. Génesis Pérez con los detalles. Estados Unidos evalúa levantar las sanciones al Banco Central de Venezuela, una decisión que podría destrabar el ingreso de miles de millones de dólares a la economía y reactivar el flujo de divisas. Desde 2019, estas restricciones han mantenido al ente emisor prácticamente aislado del sistema financiero internacional. De concretarse la medida, los recursos provenientes del crudo podrían moverse con mayor fluidez. La administración del presidente estadounidense Donald Trump busca acelerar la producción petrolera venezolana y las estimaciones apuntan a un incremento de hasta 40%. Lo que equivaldría a entre 300.000 y 400.000 barriles diarios adicionales. En la práctica, los obstáculos persisten. Empresas vinculadas a Petróleos de Venezuela enfrentan retrasos en pagos por controles bancarios internacionales, lo que ha frenado operaciones y debilitado la recuperación del sector. Esta es una crisis que tiene muchas aristas, pero tal vez la más sensible de ellas tiene que ver con la economía. Venezuela, en los últimos tiempos, debido a las sanciones que le han sido impuestas, ha venido limitando su capacidad. Paralelamente, el gobierno venezolano, encabezado hoy por Delcy Rodríguez, intenta contener la presión cambiaria. Desde el 31 de marzo ha inyectado unos 330.000 millones de dólares al mercado, mientras que en marzo superó los 1.000 millones en ventas oficiales. Estas intervenciones han reducido la brecha entre el dólar oficial y el paralelo a cerca del 35%, aunque persisten distorsiones en un entorno de alta inflación. El margen que ha tenido Venezuela en la comercialización de su producción es muy limitado. Esto toma tiempo de todas maneras. Esto no se va a poder recuperar de la noche a la mañana.
Los datos recientes del Banco Central reflejan que el sector privado ahora supera el 52% del Producto Interno Bruto, el peso del Estado se reduce y el petróleo vuelve a dominar, acercándose a una cuarta parte de la actividad económica. Para el economista Alejandro Grisanti, sin duda levantar las sanciones sería clave para normalizar el sistema cambiario al permitir reconectar la banca venezolana con el sistema internacional y ampliar la oferta de divisas. No obstante, advierte que sin un banco central independiente y creíble, la estabilización no será sostenible. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. En medio de años de crisis, migración y dolarización de facto, algunos analistas sostienen que en Venezuela surgió una nueva dinámica social marcada por el crecimiento de emprendimientos, comercio en divisas y actividades económicas que se acentuaron desde la pandemia. Se trata de una reinvención frente a la crisis impulsada por la misma dinámica venezolana. El reporte con Juliana Palmar. Tras años de contracción económica, el país ha visto crecer pequeños comercios, servicios privados y emprendimientos que operan principalmente en moneda extranjera. Este fenómeno, que se acentuó desde la pandemia, ha generado la percepción de una nueva dinámica económica en algunos sectores urbanos, lo cual el gobierno encargado de Delcy Rodríguez confirmó. ¿Cómo hemos hecho los venezolanos y las venezolanas en los tiempos más duros del bloqueo? Bueno, se promovió la economía del emprendimiento y de la economía comunal, Ángel, que acompañó el ingreso familiar. La clase media en Venezuela se ha visto reducida enormemente, proporcional a lo que reconocemos como una caída del Producto Interno Bruto, como un deterioro, como un país cada vez más pequeño. Y en ese país lo que se ha expandido es los sectores vulnerables, la clase baja realmente, la clase media, que era un sector pujante en el país. Quien estudiaba lograba ascenso social, poco tiempo de estar ejerciendo su profesión, cualquiera sea, encontraba las posibilidades de comprar un vehículo, de obtener el financiamiento para una vivienda. Hoy eso es impensable. Para algunos expertos, este grupo emergente está compuesto por comerciantes, trabajadores independientes y emprendedores digitales, que han logrado adaptarse a la dolarización de facto y una economía cada vez más flexible. Hay un sector que se resiste y que juega a la economía de mercado, donde se activa fundamentalmente en el área tecnológica, en el área de los criptoactivos, gente que de pronto es influencer o community manager o maneja varias tecnologías o tiene clientes fuera del país o está en el negocio de los criptoactivos. Realmente ese sector pues se ha conformado. Sin embargo, otros analistas advierten que esta realidad no necesariamente representa el surgimiento de una nueva clase media consolidada, sino más bien una economía de supervivencia en la que muchos ciudadanos buscan alternativas fuera del sistema formal, a la vez que aparecieron las élites rentistas vinculadas al poder político. El enchufado, diríamos que son empresas que perecen o fallan cuando el Estado ya no está cerca. Por ahí hay una buena reflexión al respecto. Lo que el Estado te da, el Estado te quita. Cuando cambia el sistema de gobierno, desaparecen esos empresarios porque no soportan, no estuvieron preparados, no satisfacieron las necesidades como debía ser, no obtuvieron el acceso a financiamiento, a divisas, a mercados de la manera más conveniente. En ese contexto, el debate económico gira en torno a una interrogante clave: si esta transformación social representa el inicio de una recuperación estructural o simplemente una adaptación temporal de la sociedad frente a una crisis prolongada. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. En Venezuela, más del 70% de los ciudadanos asegura que los servicios públicos son su principal problema, por encima incluso de la situación política, según mediciones recientes. Aquí se evidencia un cambio más profundo. La política comienza a medirse por la capacidad de garantizar lo básico. Continuamos con María José Prado.
En Venezuela, la política está dejando de ser ideológica para volverse funcional. El descontento ciudadano ya no se explica por posturas políticas, sino por la incapacidad del Estado de garantizar servicios básicos. En contextos de crisis institucional o incluso de colapso estatal, pues es natural que aparezcan ciertas dinámicas, generalmente de intercambio. Muchas veces el criterio ideológico va acompañado de un criterio pragmático. Entonces, o puede ser reemplazado por el pragmatismo de quien preste el servicio y lo exponga, o puede acompañarse seleccionando o segmentando las personas que pueden recibir o acceder a ese servicio con base en criterios ideológicos. Acá el problema de base radica en que se establece una lógica de transacción sobre unos servicios que en principio deben estar pensados más, pensados en criterios de distribución equitativa, igualitaria, democrática. El deterioro es tangible. Según encuestas, se revela que la mayoría de los ciudadanos sufrió cortes eléctricos solo en los últimos 15 días de marzo, mientras el salario mínimo sigue siendo insuficiente incluso en rangos de $100 a $200. En Sucre, más de 500.000 personas enfrentan una emergencia hídrica tras la falla de Turimiquire. Familias gastan hasta $17 semanales en agua y modifican su rutina para sobrevivir. Y un colapso en la prestación de servicios públicos, por supuesto que afecta de una manera muy fuerte a un gobierno, es decir, un gobierno que no tiene la capacidad de atender los servicios más básicos, pues es un gobierno que pierde la legitimidad del ejercicio del poder, porque además la carencia en la prestación de servicios genera una cadena de sucesos que llevan a un deterioro de la población. La crisis se replica en apagones en Mérida, comunidades en Guárico con meses sin agua. El colapso de servicios deja de ser un hecho aislado y se convierte en patrón nacional. Incluso Antonio Ledesma advierte la paradoja, la peor crisis eléctrica en un país con enormes reservas energéticas. Hay que distinguir entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen es la vía por la cual los mandatarios acceden al poder, democrática, no democrática. Y la legitimidad de ejercicio es la evaluación que hacen los ciudadanos de la gestión de un gobierno, ¿no? En el caso del chavismo, en el caso de Venezuela, el chavismo falla en las dos legitimidades. O sea, no tiene legitimidad de origen porque ejerce el poder de facto, no ha accedido al poder en los últimos 10 años por elecciones libres, pero también tiene una falla en la legitimidad de ejercicio porque los ciudadanos evalúan que la gestión ha sido un desastre, colapso de los servicios públicos, colapso de la economía, colapso de la educación, migración masiva, y por tanto fallan las dos. No tiene legitimidad de origen y tiene una paupérrima y muy baja legitimidad de ejercicio. En ese contexto, la encuesta de Megaanálisis confirma rechazo sostenido al chavismo, con niveles de identificación por debajo del 6%, y consolida el liderazgo de María Corina Machado, mientras la mayoría de los venezolanos no ve posible una recuperación económica bajo el modelo actual. Luego del 3 de enero, en Venezuela no solo se discute sobre la crisis que parece interminable, también se debate sobre la soberanía y el tutelaje de Estados Unidos. Personalidades cercanas al chavismo califican la situación como indignante y temen que la figura de control de la Casa Blanca se extienda a largo plazo. Entonces, ¿protesta política o resignación ante lo inevitable? Quique Frías nos amplía. En las filas del chavismo y sus alrededores políticos hay un debate incómodo. Admitir que sus propios liderazgos están siendo tutelados desde Estados Unidos. El dirigente Claudio Fermín advierte que tras el 3 de enero, cuando Nicolás Maduro fue detenido, Venezuela perdió soberanía, algo que considera preocupante y que se debe hacer algo. Es indignante saber que los venezolanos hoy, que estamos en situación de defensa, que estamos en situación de alerta, no tenemos la capacidad de tomar todas nuestras decisiones. Quien invita a que vengan a invertir las empresas petroleras es el señor Trump en su despacho. Quien decide quién no puede invertir y dice los chinos no pueden ir, los rusos no pueden ir a Venezuela. Por su parte, quien fuera vicepresidente de Hugo Chávez, el ahora apartado de la cúpula de poder Elías Jagua, asegura que el riesgo está en que se acepte y normalice que las decisiones sobre toda la nación se tomen desde la Casa Blanca. Y la preocupación fundamentalmente es alertar sobre la naturalización de una situación de tutelaje que es evidente y que pareciera que públicamente o a nivel de los medios de comunicación y de los grandes formadores de opinión no se quiere exponer con la claridad y con la gravedad, sobre todo, de lo que significa
una condición de tutelaje para un Estado soberano. Jagua pone el acento en un riesgo político mayor y a largo plazo, un país que termina aceptando que sus recursos, decisiones y margen de maniobra dependan de factores externos. Venezuela en estos momentos está en una situación muy precaria porque en términos técnicos, la alianza con los Estados Unidos constituiría, digamos, algo que sería acordado y aceptado por el derecho internacional, o sea, dos estados en voluntad de alguna forma libre que están creando una alianza para hacer A, B o C. Sin embargo, la presencia de estos aviones pareciera que es una capitulación por parte del régimen de Venezuela en estos momentos hacia los Estados Unidos por una situación particularmente importante, que tiene que ver con ¿qué? Con que en estos momentos hay una alianza por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el régimen en Washington, con el gobierno en Washington, y eso tiene una consecuencia directa internacional. Entre la molestia y la costumbre, en las filas del chavismo la crispación cada vez se vuelve más evidente. Dos aspectos diferentes: denunciar la tutela, pero terminar resignado a convivir con ella. Esta es la Venezuela y el sistema político de la era de Delcy Rodríguez. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. No se despeguen de nuestra pantalla, seguimos con Impacto en 60 segundos. Clamor internacional ante la crisis de derechos humanos en Venezuela. La presión por la libertad de los detenidos por causas políticas se traslada a las instancias globales, ante lo que defensores califican como una gestión judicial selectiva y opaca. Mientras el opositor Freddy Superlano exige ante la ONU en Caracas la intervención urgente de la Cruz Roja y el esclarecimiento de muertes bajo custodia estatal, el Foro Penal alerta sobre la vulnerabilidad extrema de 11 adultos mayores de 70 años que permanecen encarcelados pese a los beneficios de ley, sumado a la persistente negativa de amnistía para el teniente coronel Igber Marín Chaparro, víctima de tratos crueles desde 2018. Esta denuncia de omisión selectiva llegó también a Washington, donde Américo de Gracia solicitó medidas cautelares ante la CIDH para quienes han sido excluidos de los recientes procesos de liberación. Un panorama que mantiene a decenas de familias en una vigilia permanente desde hace 3 meses a las afueras de los centros de reclusión, rechazando cuotas parciales y exigiendo justicia plena para los 485 ciudadanos que aún permanecen tras las rejas. Alertan sobre ola de estafas contra pensionados vinculados al Banco de Venezuela y el Sistema Patria. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó que los beneficios de la plataforma son de asignación directa y no requieren activación externa, por lo que advierten que hay supuestos gestores que buscan engañar a los pensionados. Entre los mecanismos detectados se encuentra la activación fraudulenta del código QR del Carnet de la Patria, la promoción de créditos falsos para mujeres a través del Banco de Venezuela y la asignación inventada del beneficio Cultores Populares 2026. El instituto también recordó que es falso que se esté solicitando constancias de fe de vida a los pensionados. Ante esta situación, recomiendan a los adultos mayores no compartir información personal con desconocidos y consultar únicamente los canales oficiales del instituto y del Sistema Patria para evitar ser víctimas de fraudes. Como periodistas, nuestro deber y compromiso es mantenerlos informados y en Impacto Venezuela lo hacemos sin matices. Gracias por acompañarme cada día en este espacio. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Suscríbanse y activen las notificaciones en YouTube. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana.